Sí, buenos días a todos y a todas. Muy brevemente, impresionante la actividad, muy contento con la misma. Mientras veía la vista, recordaba que hace unas semanas un gran amigo a quien yo distingo y respeto mucho, aunque discrepo con él mucho públicamente, llamó a muchas personas que protestaban por la implantación del IVA, que eran insularistas. Y yo creo que él tiene razón, no en lo del IVA, tiene razón en que en muchas ocasiones los puertorriqueños y puertorriqueñas somos insularistas, es decir, no apelamos a foros internacionales para discutir los asuntos que son de incumbencia para el país y también en muchas ocasiones tampoco miramos lo que está pasando en el norte, sur, este, oeste. Yo creo que es importante que lo hagamos y por eso a mí me parece que ha sido muy acertado el que la clínica de derechos humanos de nuestra escuela, que dirige Anet Martínez, haya peticionado esta vista ante este importante foro y que fue concedida. Así que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Porque los puertorriqueños realmente en el tema internacional lo que hacemos en los últimos años ha sido una vez al año ir al comité de descolonización que van autonomistas, independentistas y estadistas a denunciar la situación política de Puerto Rico una vez al año. Es un peregrinaje constante anualmente que coincide con la semana ¿verdad? De los boricuas en Nueva York y siempre con una pelea de coto también probablemente, ¿verdad? Se hace todo en la misma semana o de Tito Trinidad previamente. Pero a mí me parece que es hora de que utilicemos los foros internacionales para discutir temas que son de mucha incumbencia. Eso para nosotros, abogados, abogadas, futuros abogados y abogadas, es importante porque la idea no es meramente que seamos buenos abogados, que pasemos la reválida, sino que también creemos conciencia de las cosas importantes que pasan en Puerto Rico, los problemas que hay en Puerto Rico, y que los abogados y abogadas tienen que ser instrumentales para la solución de esos problemas. Así que yo me alegro mucho de la actividad que sea en esta facultad y que ¿verdad? Se esté transmitiendo a todos los sectores del país. Y claro, esta actividad no podía culminar sin un foro, un panel donde se discuta lo que presenciamos. Y yo tengo varias preguntas, por ejemplo. Fueron los ponentes, los peticionarios, en su apretada síntesis de 20 minutos, esbozaron los problemas principales en esos en verdad, en los temas que ellos plantearon ante la atención de la comisión. ¿Se les quedó alguno? ¿Hay alguno de los hechos que se trajeron que realmente no es prioritario? ¿O todos esos hechos son igualmente importantes y realmente a pesar del tiempo resumieron la esencia de ese problema? Yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? Que lo analicemos, ¿verdad? Porque muchos de nosotros en muchas ocasiones estamos más vinculados a un tema en particular y qué bueno, ¿verdad? Que seamos advocates, que seamos defensores de esos temas, pero es importante saber los otros temas que paralelamente son importantes en el país. Yo creo que eso fue interesante y yo creo que esa apretada síntesis a mí me impactó mucho porque es difícil, y lo saben ustedes, los panelistas que nos acompañan en esta tarde. Es bien difícil ser breve cuando uno le apasiona un tema, cuando uno entiende que ese tema es tan importante. Yo creo que los compañeros y compañeras que estuvieron allí realmente hicieron un trabajo extraordinario en sintetizar en esos 3 minutos, salvo uno que se pasó el penúltimo, ¿verdad? ¿Verdad? Que yo creo que un poco, pero me parece que fue muy bueno. Por otro lado, sería bueno analizar y que ellos analicen la reacción del gobierno de Puerto Rico. ¿Fue una reacción que realmente contestó las interrogantes o fue un ejercicio de relaciones públicas? Yo creo que eso hay que analizarlo, yo creo que es importante. Por otro lado, para ser justos con ello, en los últimos 16 años hemos tenido 4 gobiernos distintos. Esos gobiernos de esos últimos 4 gobiernos, ¿han atendido de alguna manera estos problemas o al contrario, su indolencia a los mismos ha ido en aumento? ¿Cómo compara el actual gobierno en la atención a estos problemas en comparación con los 3 previos gobiernos? ¿Se ve luz al final del túnel o la cosa se está agravando? Yo creo que también eso es un nicho que hay que atender y finalmente hubo alguien, ¿verdad? Hubo una entidad que no estuvo allí presente, por lo menos como ponente, que es el gobierno de los Estados Unidos, que tiene mucho que decir en cuanto a 3 temas. El tema de los inmigrantes, porque por razones evidentes Puerto Rico no controla, ¿verdad?, su frontera. El tema de la pena de muerte, como dijo, ¿verdad?, el secretario de Justicia en cierta medida.
y evidentemente la escarcelación de Oscar López, ¿verdad? Así que me parece a mí que el panel tiene la mesa servida para unos temas muy interesantes. Bienvenidos, ustedes son colaboradores de siempre, esta es su casa, así que adelante. Gracias, decano. Bueno, ya yo creo que la mesa está servida, ¿no? Voy a presentar a nuestros panelistas. Me presento yo soy la licenciada Verónica Rivera Torres, coordinó para Puerto Rico los trabajos de CLADEM, que es una de las organizaciones solicitantes. Aprovecho para agradecer a Annette que haya hecho este trabajo de coordinación, que ha sido, ¿verdad?, tan medular para lograr la audiencia que hoy acabamos de ver. Voy a empezar con Marilucy. Marilucy es profesora de aquí de la Universidad, de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, es una de las integrantes de Intermujeres y es una abogada que ha trabajado en el pleito de clases de los niños y las niñas de educación especial. Luego tenemos a Kevin Rivera, que es el presidente, el licenciado Kevin Rivera, que es el presidente de la Comisión sobre la Pena de Muerte del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Tenemos a la compañera Irma Lugo Nazario, que es una activista por los derechos de las mujeres, está hoy en representación de Amnistía Internacional, pero es integrante de CLADEM también. Está aquí la licenciada Amarilis Pagán Jiménez, que es directora ejecutiva de Proyecto Matri y también una de las portavoces de CABE. Y pues claro, tenemos a Annette, que como saben, pues la directora de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de aquí de la Escuela de Derecho. Y bueno, yo creo que ya, como bien decía el decano, tal vez vamos a darnos a cada uno un espacio para reaccionar tanto a la participación de nuestras organizaciones afines y qué el Estado dijo o dejó de decir en cuanto a esos temas. Voy a comenzar con Marilucy. Y lo invito también, ¿verdad?, que siempre los defensores y las defensoras hablamos del tema transversal, ¿no? Así que no se tienen que limitar necesariamente a un tema con el que han trabajado, sino si pueden darle una mirada transversal a esa participación de tanto de las organizaciones como del Estado, pues muy bienvenida, Marilucy. Sí, buen día. ¿Me escuchan? Yo quisiera aprovechar, como bien hizo Verónica y Julio, felicitando a Annette, porque estos 20 minutos que hablaron allí las compañeras y compañeros que asistieron y nos representaron en esa vista, en esa audiencia, llevan meses largos reuniéndose para poder entonces producir el documento que le presentaron a la comisión y hacer esta presentación tan apretada en tiempo, ¿verdad?, de la situación de Puerto Rico en todas esas áreas que hablaron. Así que mis felicitaciones a Annette, también a Francisco de la Universidad de Santa Clara, la Facultad de Derecho de Santa Clara en California, y a Nora Vargas Acosta de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que también fueron esenciales en este proceso. Quisiera aprovechar también saludar a los compañeros y compañeras que se encuentran en Washington, D.C. Nos dijeron que esto iba a transmitirse allá o que ellos iban a tratar de entrar para poder ver la reacción de este panel, así que les felicitamos, le enviamos un gran abrazo, hicieron un gran trabajo, así que estamos muy orgullosos. Y bueno, pues mi reacción tiene que ver con el caso de educación especial o la situación de los estudiantes de educación especial y el sistema educativo aquí en Puerto Rico. Más allá del caso. A mí me interesa sobremanera escuchar o leer la carta que le han requerido al señor César Miranda en términos de los cuestionamientos que hicieron los comisionados sobre la ponencia que él presentó y las situaciones que presentó, en este caso Lina, a favor de los niños y niñas de educación especial. El secretario de Educación habla de que esta situación de los niños de educación especial, ¿verdad?, tiene un alto interés público, pero ese interés público tan preciado, tan alto, no lo podemos ver en los servicios que se ofrecen a los estudiantes de educación especial. Él hace referencia constantemente, cada vez que tuvo la oportunidad de hablar sobre educación especial, de que este año él ha recibido, o el Departamento de Educación ha recibido, la puntuación más alta desde que se está monitoreando el caso. Y hace referencia a un 2.43. Y para que ustedes tengan una idea de qué es eso del 2.43, si eso es 2.43 de 3 o de qué, realmente es de 4. Y lo que significa un nivel de cumplimiento 2
en términos porcentuales es de un 50 a un 69% de cumplimiento. You and Eso, Rebecca Smith of the National Employment Law Project on this hearing, which is eso about the case representa, before the como commission. representa muchos de ustedes estudiantes aquí, una D o una F, ¿verdad? Así que realmente esa puntuación que se le ha dado, que se le ha adjudicado al Departamento de Educación, el cumplimiento de los deberes con los niños y niñas de educación especial dista mucho de lo que realmente esperamos si estamos hablando de derechos humanos con esta población. También es importante mencionar dos cosas. Primero, que esta puntuación que ofrece la monitora, que es la que se encarga de analizar los datos, es a base de la información que presenta el Departamento de Educación sin todavía tener un proceso de corroboración. Así que se está evaluando al departamento en el mejor de los escenarios porque es a base de la información que presenta. Ahora, una vez que se presente el informe al tribunal y se apruebe, la monitora va a entrar entonces a corroborar una serie de datos para entonces poder presentar un informe final de cumplimiento del año escolar 2013-2014. que es el último informe. También es importante señalar que la monitora en ese informe utiliza para medir el cumplimiento no el 243, aunque sí el 243 representa la totalidad de las estipulaciones a las que se acordaron, pero las que están directamente relacionadas con servicio es menor, se ha adjudicado un nivel menor de 243 y el número es de 2. O sea que todavía el secretario de Justicia, sus asesores, abogados, me parece que malinforman al secretario porque todavía está en un nivel crítico de cumplimiento que requiere una labor extensa para poder llevar al Departamento de Educación a cumplir con los derechos, con las obligaciones que se comprometió en la sentencia del pleito por estipulación. De hecho, la monitora menciona que ese 2 puntos no dista mucho del que se dio el año anterior, así que no ha habido un cambio significativo en la calidad de la prestación de servicios a los estudiantes de educación especial. Interesante es la pregunta de una de las comisionadas en términos de las multas, ¿por qué se prioriza en las multas? ¿Por qué no se utiliza ese dinero para dar los servicios? Realmente estamos en un punto en que las multas se han convertido ya como otro concepto de presupuesto, que para ellos es fácil incluirlos en su petición presupuestaria. Con eso cumplimos, pero entonces realmente no hacen las gestiones necesarias para realmente mejorar los servicios a los niños y a las niñas que están en el programa de educación especial. Así que también queremos leer la respuesta del secretario a esas preguntas. No sé cuánto tiempo tengo, si ya podemos. Sí, hay personas aquí que trabajan, por ahí está Carmen Warren, una representante del Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial, por si acaso el público quiere hacer más preguntas. También tenemos de servicios legales a la compañera Josie Pantoja, así que estamos muy bien representados aquí. Saludos a los que están allá en Washington. Disculpen, una pregunta, Marilucy, antes de que pases a Kevin. A mí me llamó la atención que el secretario de Justicia habla de malos diagnósticos y mencionó como un 30% o más. Sí, bien rápido. Nos sorprende esa afirmación del secretario. Desconocemos de dónde él obtiene esa información. Creemos que está mal informado. Las personas que determinan la elegibilidad de los estudiantes a los servicios de educación especial son, además de los padres, los funcionarios cualificados para hacer esa determinación. Así que si están haciendo una determinación incorrecta, lo que está hablando es de, una vez más, de la ineficiencia entonces de sus funcionarios. Así que se contradice el secretario al tratar de explicar la cantidad de estudiantes y de hecho está hablando de llevar a cabo unos procesos para entonces dar de baja o darle alta a los estudiantes de educación especial. Habló de un 35%, que es un por ciento considerable, pero realmente no entendemos de dónde él obtiene esa información y estaremos pendientes a ver cómo tratan de implantar la eliminación o la remoción de esos 35% de estudiantes del programa de educación especial. Pero ese es un proceso que se hace con empleados
del Departamento de Educación, que el departamento en el informe dice que están cualificados para hacer esa determinación de elegibilidad y son evaluados por contratistas independientes contratados por el Departamento de Educación que cumplen con todas las normas para poder ser contratados bajo el Departamento de Educación. Así que es un poco contradictoria lo que nos indica el secretario. Gracias, Mil. Gracias a todas y todos ustedes aquí por soportarnos un ratito después de esta vista. Yo quisiera comenzar diciendo que realmente, o sea, yo me siento no solamente honrado, sino privilegiado de poder compartir con una cantidad de defensores y defensoras de derechos civiles y humanos, porque al igual que como están allá en Washington, estamos aquí, hay personas en Sagrado Corazón también haciendo este mismo ejercicio. Nosotros contamos con un caudal de recursos humanos que están día y noche pendientes a estos derechos civiles y humanos y luchando por ellos en lugares donde ha costado la vida hacerlo en muchas ocasiones. Sobre el tema de pena de muerte, me dio mucha lástima de que no se pudiera escuchar la ponencia completa. Una ponencia muy corta, el issue del tiempo realmente pues nos traiciona muchísimo, pero es el tiempo que teníamos para poderlo exponer. Y de seguro que se quedaron algunos temas, por ejemplo, lo que es el proceso del sistema judicial federal, cómo se aplica la pena de muerte en Puerto Rico, y se quedaron quizás algunos otros temas muy, muy interesantes de exponer, porque simplemente no había el tiempo. Sin embargo, yo sí les voy a resumir un poco lo que pasó con este tema, porque aunque fue una ponencia corta, y mucho más corta fue la reacción del Departamento de Justicia local. Sin embargo, dentro de la comisión generó muchísimo entusiasmo. Primero, se estuvo hablando de que Puerto Rico es la 7ª jurisdicción con más casos federales de pena de muerte. Segundo, se estuvo hablando sobre el acuerdo, el MOU, el memorando de entendimiento que hay entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal para ceder la jurisdicción en muchos de los casos que en el sistema federal acarrea la pena de muerte. Además de eso, también se estuvo hablando de las extradiciones. Estuvo hablando, por ejemplo, de que Puerto Rico tenía la oportunidad quizás de negarse a la extradición en un caso de pena de muerte, pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado lo contrario. Ha dicho que usted se supone que simplemente lleve el proceso de extradición. Hay algunos acuerdos entre algunos estados. Por ejemplo, hace poco el gobernador de Rhode Island se negaba a entregar a las autoridades federales a un prisionero que ellos ya tenían, que iba a ser expuesto a un proceso federal de pena de muerte. Le pasaron el rolo al gobernador de Rhode Island, a pesar de que tuvo incluso apoyo legal, como amicus curiae, de algunas personas y algunas instituciones acá en Puerto Rico. La solicitud que se hizo fue una principalmente en términos de pena de muerte, y fue que no se aplicara la pena de muerte federal a jurisdicciones donde localmente no la están aplicando. No es la primera vez que se hace esta solicitud. Esa solicitud se ha hecho por medios incluso políticos. Varios congresistas, entre ellos el actual comisionado residente en Washington, lo ha hecho, y la respuesta que se ha tenido del Departamento de Justicia Federal es tomar en consideración, cuando se esté evaluando si se va a incluir un caso como un caso de pena de muerte o no, si se va a certificar ese caso, que se tome en consideración si la jurisdicción la ha rechazado o no la ha rechazado, si la aplica o no la aplica. Pero evidentemente hemos continuado con estos casos de pena de muerte, aunque hay que decir que de una manera mucho más reducida en el último año y medio, después de una visita del secretario de Justicia acá a Puerto Rico, porque le caímos encima de diferentes flancos. Así que esa reducción, de hecho nosotros tuvimos 4 casos de corrido sobre pena de muerte hace apenas 2 años. 7 casos se presentaron en un mismo año, cuando aquí la costumbre era que nosotros teníamos un caso de pena de muerte cada 6 años. ¿Sí? Así que con ese marco es que se ha ido a la comisión. La reacción del Departamento de Justicia se resumió en una oración: rechazamos la pena de muerte. A invitación del decano, esto ni tan siquiera se puede considerar un intento de relaciones públicas por parte del Estado. Ni tan siquiera eso.
El Departamento de Justicia no tocó temas importantes que se estuvieron tocando en esta vista. Por ejemplo, ese memorando de entendimiento entre las autoridades locales y federales. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico le ha escrito al secretario de Justicia, César Miranda, para que se exprese sobre la constitucionalidad de estar utilizando los fondos públicos del pueblo de Puerto Rico para promover la aplicación de la pena de muerte. Y uno dice, pero ven acá, ¿cómo es eso de fondos públicos de Puerto Rico? Si eso es allá en la jurisdicción federal. No. Aquí hay unos task forces donde se utiliza personal del gobierno de Puerto Rico para investigar y procesar casos criminales en la Corte Federal, donde en algunas ocasiones implica casos de pena de muerte y son pagados primordialmente por el gobierno de Puerto Rico. Dígame usted si eso no es utilizar o no fondos públicos para un fin que no es público bajo nuestra Constitución. Ese cuestionamiento se le ha hecho al Departamento de Justicia también cuando se le fue a confirmar como secretario de Justicia. Y él dijo que lo estaba evaluando. Aún así, no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Peor aún, en innumerables ocasiones se ha solicitado el memorando de entendimiento entre las autoridades federales y locales y jamás se ha entregado, jamás se ha publicado. En estas últimas ocasiones, creo que la primera vez que se hizo, hubo entrega. Cada vez que se ha renovado y se ha extendido, no se ha querido entregar. Desde Amnistía Internacional, Colegio de Abogados, políticos, representantes en la Asamblea Legislativa lo han hecho y se les ha negado. Yo creo que como parte de las reacciones fueron muy interesantes de la comisión, primero que Estados Unidos debería establecer prácticas y mecanismos para atender al asunto de aplicar la pena de muerte en un lugar que la rechaza tajantemente. Segundo, se dijo que Estados Unidos era el único país de las Américas que está activamente aplicando la pena de muerte. Tercero, que había una desproporción del uso de la pena de muerte en Puerto Rico con relación incluso a otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Y cuarto, se habló de la paradoja de un país que abole la pena de muerte y otro que la impone en ese mismo país, incluyendo el issue de la barrera del lenguaje, donde no se permite que el acusado pueda asistir en su defensa. Como parte de la reacción, incluso del panel, es que no se había hecho público ese memorando de entendimiento, que al día de hoy hay 12 personas que se exponen a que se les aplique la pena de muerte en los diferentes casos que todavía están presentados para la certificación. Y la reacción del secretario de Justicia era que era irreal que él tuviese que responder al asunto de pena de muerte en Puerto Rico, y lo despachó diciendo que no había ningún jurado en Puerto Rico que hubiese optado por la pena de muerte en lugar de una reclusión perpetua. A mí me sorprendió que no hubiese una mayor reacción, especialmente sobre ese memorando de entendimiento. Yo creía que era una gran oportunidad para que el secretario de Justicia hablara sobre ese memorando de entendimiento y cómo entonces iba a lidiar con este issue de los fines públicos del pueblo de Puerto Rico para el asunto de la pena de muerte. Quizás también me hubiese gustado ver finalmente, y yo creo que por cuestiones de tiempo no se pudo, cómo interrelacionamos el problema de víctimas del crimen, de la criminalidad rampante que hay en Puerto Rico y además de eso, del proceso federal criminal con relación al issue de pena de muerte. Yo estoy seguro es que no había tiempo para eso, como ya yo tampoco tengo tiempo para seguir hablando. Así que gracias mil. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por permanecer aquí, ¿verdad? Yo, escuchando las ponencias de los compañeros y compañeras, estamos bien claros, ¿verdad?, de la inmensidad de las temáticas que hemos trabajado a través de los años entre todos los grupos. Pero lo que me demostró claramente la reacción del gobierno fueron las contradicciones que tenemos presentes, ¿verdad? En el sentido de que escuchamos de mucha legislación que se está trabajando, supuestamente respondiendo a las denuncias que estábamos haciendo allí, pero vimos claramente, ¿verdad?, que dentro de esas contradicciones se ve lo que se ejerce, que es una violencia institucional, ¿verdad? Como la vemos claramente en algunas de las temáticas, y quizás tocando el tema de pena de muerte,
Dentro de ese memorando de entendimiento, cada vez que se hace una renovación, lo que hemos estado viendo es una ampliación en los delitos que caen dentro del memorándum. Eso es lo que significa, y lo vemos diariamente en las noticias, cada vez que sucede una situación, que hay intervención de la policía, cuando dicen que entra la jurisdicción federal y que es la que asume los casos que se están viendo. Así que yo creo que tenemos que estar bien alerta a este tipo de cosas que estamos viendo. El otro punto, el tema de la trata humana. Yo no soy abogada, por si acaso, pero cuando escuché que ellos hablaron de la ley del 2012, ¿verdad? De que el Código Civil dice que son 15 años y que si hay un agravante de madre, padre o tutor aumenta a 20 años. Tengo entendido que cuando aquí vemos los casos de ofensores sexuales hacia los niños es hasta 99 años. Así que a veces lo que yo veo es que si esa contradicción no afecta a las estadísticas en el sentido de que un fiscal no va a llevar el caso bajo trata cuando puede conseguir una pena mayor, ¿verdad? Bajo otro cargo. ¿Verdad? Viendo esto. Dentro de esa reflexión también y dentro de esta perspectiva de la violencia institucional en referente a los niños de educación especial, siempre todas estas temáticas de las demandas que vemos, también estamos viendo cómo afecta la calidad de la educación para nuestros jóvenes en las escuelas en Puerto Rico. Y eso vemos que se dan unos servicios a los jóvenes y cada vez que uno visita una de estas escuelas, yo trabajo en proyectos educativos, lo que veo es una mayor... ¿cómo les digo? Es una mayor los servicios son peores, de verdad, sinceramente. Yo soy producto de escuela pública, trabajo con proyectos de escuela pública y lo que veo es que hay un menor compromiso con los proyectos en las escuelas públicas en Puerto Rico. Referente a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres en Puerto Rico, claramente la compañera Eva lo presentó, ¿verdad? El tema del aborto es un tema que todos y todas tenemos derecho aquí y cómo el gobierno supuestamente está ampliando la apertura de la cubierta de salud, pero en realidad lo que está haciendo es limitando nuestra sexualidad en unas áreas. Así que esas son áreas para reflexionar. Y otro de los temas el tema de las comunidades LGBT, ¿verdad? El tema de cómo se está trabajando en las escuelas públicas, la ley de bullying, es lo que vuelvo a reafirmar, se escuchan muchas leyes que se están trabajando, lo que tenemos que ver es la disposición del gobierno que más allá de una ley firmada, cuáles son los recursos que está poniendo, ¿verdad? Para que esos servicios se den de calidad y para que se trabaje con nuestros jóvenes y con nuestros jóvenes, no solamente en la escuela pública, también en muchos otros espacios de educación, no solamente educación formal, sino también espacios de educación informal. Así que cualquier otra preguntita, pues seguimos. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que a mí me gustaría señalar es lo orgullosa que yo me siento de ese equipo de compañeras y compañeros que trabajaron esta petición y los que viajaron y las que viajaron a representarnos allá. Estoy tan y tan orgullosa y estoy tan y tan consciente de que estamos viviendo un momento histórico y eso es un privilegio para nosotras y nosotros que podemos estar aquí y presenciarlo. Para tratar un poco de amarrar el tema, a mí me parece que la presentación de las compañeras y compañeros, considerando que era 20 minutos, fue excelente. Yo que tuve la oportunidad de leer las versiones largas de los informes, tanto del área de mujeres como de LGBT, tengo que decir que estoy satisfecha con el contenido de ambos informes porque logra dar una mirada completa a la situación de los derechos humanos de las comunidades LGBT y de las mujeres en la isla. Sin embargo, si tratamos de mirar lo que es la situación de un ser humano cualquiera en nuestra isla y ponemos ese ser humano en el centro de una rueda y evaluamos cada uno de sus derechos humanos y cuánto acceso tiene al ejercicio pleno de los mismos, tenemos que señalar que hay unas comunidades que van a estar más excluidas que otras. En el caso de las mujeres, tenemos que ver las intersecciones de opresión de la misma manera que tenemos que verlas en el caso de las comunidades LGBT. Así que aunque quizás yo voy a reaccionar a esas dos comunidades que son con las que principalmente trabajo, hago del saque un señalamiento de que los issues de inmigración, de raza y de clase social son elementos importantísimos que afectan sus derechos humanos, siendo ya de por sí unas poblaciones vulnerables. Así que una de las cosas que más me llamó la atención es el asunto estadístico. En Puerto Rico, desde el año 2007 o 2008, es ley que hay que segregar las estadísticas por sexo. La realidad es que hay agencias de gobierno que al día de hoy no lo hacen. De la misma manera que no se recogen esas estadísticas, resulta, y eso es algo que en los últimos tiempos he podido ver un poco más de cerca, que todas las agencias de gobierno recogen estadísticas de manera distinta. Así que cuando tratamos de hacer análisis de las distintas comunidades, es bien difícil porque no hay forma de casar las estadísticas, digamos, del Departamento del Trabajo con las estadísticas del Departamento de la Familia.
Inclusive, en casos de violencia y manejo de crímenes, las estadísticas de la policía no se pueden casar con las estadísticas de tribunales, así que tenemos que mirarlas por separado siempre. Por ejemplo, cuántas órdenes de protección se solicitaron en los tribunales versus cuántas querellas se radicaron en la policía. Esto nos presenta un problema terrible desde el punto de vista de política pública y eso es algo que la contestación del Estado no logró atender. Y es el hecho de que si contamos con un país en el que estadísticamente tú no puedes medir el acceso de los derechos humanos, no puedes establecer políticas públicas adecuadas para atenderlo. Y una política pública, por otra parte, de la única manera que tú puedes decir que efectivamente crees en ella es cuando tú no solamente haces leyes, sino que te encargas de su implantación adecuada y asignas presupuesto para que la misma pueda ser atendida. Así que, yendo más específicamente entonces al tema de las comunidades LGBT, la contestación gubernamental evadió totalmente el asunto del matrimonio igualitario y el de la adopción por parejas del mismo sexo. Se fue a hablar pues de la Ley 23, que incluye la protección de la Ley 54, del bullying en las escuelas, del protocolo para bullying y de la cobertura de planes médicos para empleadas y empleados públicos. Ni siquiera mencionaron claramente la Ley 22 del 2013, que es la que prohíbe el discrimen por orientación sexual e identidad de género. Esto quiere decir que ese tema en el día de hoy era un tema que no era relevante para el gobierno y que quizás está un poco atado al hecho de que están tomando en este momento decisiones en cuanto al caso que tenemos en Boston del matrimonio igualitario. Evidentemente eso a nosotras no nos satisface. Lo que nos hubiera satisfecho es que hoy allí abrieran los ojos, alzaran las manos y dijeran en Puerto Rico sí se están violando los derechos humanos de las comunidades LGBT y el gobierno ya decidió no ponerse al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Así que ese silencio es significativo y no podemos pasar por alto el hecho de que ese silencio tiene mucho que ver con la presión de grupos fundamentalistas en la isla. Y eso es algo que, aunque no se tocó frontalmente en la vista, es algo que permea gran parte del análisis que tenemos que hacer. En Puerto Rico lo único que detiene los derechos humanos de las comunidades LGBT es la presencia fundamentalista en las esferas gubernamentales. Mirando la contestación del gobierno en la audiencia y pensando lo que van a decir algunos políticos acá, hay que adelantar también otras respuestas. Por ejemplo, la postura de algunos senadores y representantes es que bajo el actual gobierno es donde más se han adelantado derechos de las comunidades LGBT. Y eso es algo que hay que tocarlo con pinzas, ¿verdad? Porque estamos hablando de la Ley 22, cómo fue mutilada de lo que era el original proyecto 238 y de la resistencia permanente y persistente de senadores y representantes del partido de mayoría a la hora de presentar legislación pro derechos LGBT. Por otra parte, cuando hablamos del gobierno en una vista como esta, como muy bien decía el compañero Osvaldo Burgos la semana pasada, gobierno es la totalidad de las ramas. Estamos hablando de la legislativa, el ejecutivo y la judicial. Y en las tres ramas hay que hacer todavía ajustes tremendos a la hora de hablar de los derechos de las comunidades LGBT, porque podemos tener un ejecutivo verbalizando unas intenciones a través de su secretario de Justicia, pero tenemos una legislatura que detiene proyectos de ley, una judicatura que interpreta como le da la gana la Constitución y nuestros derechos, y a la misma vez, dentro de la rama ejecutiva, agencias de gobierno en la que todavía se están violentando derechos y se violentan a veces no de forma activa, a veces por omisión. Como dicen por ahí, se peca de palabra, obra y omisión, ¿verdad? Haciendo alusión al lenguaje religioso que tanto le gusta a algunas personas, pues nuestro gobierno se peca de las tres maneras cuando tiene que ver con los derechos de las comunidades LGBT. Gracias, Amarili, gracias. Quería, antes de pasarle la palabra a Anet, saben que en la audiencia el Estado, una de las primeras cosas que dijo es que hubo una reunión que parte de verdad de esa buena fe que demostraban es que el secretario de Estado nos invitó a una reunión a la que yo estuvo Anet, estuvo representantes de todas las organizaciones que solicitamos la audiencia. Y, ¿verdad?, desde un punto de vista, desde el activismo por los derechos humanos, se le trató de hacer hincapié allí, ¿verdad?, de la importancia de superar esta visión bipartidista que tanto nos ha afectado, y podíamos percibir de parte del Estado esta visión de que ahora este gobierno ha hecho A, B, C, D, y si ha habido algún atraso es por el otro gobierno y vis a vis, ¿no? Y Anet, y me gustaría que lo compartiera aquí de nuevo, hizo, ¿verdad?, unas expresiones en torno a cómo es que la comisión,
ve el rol del Estado, ¿no? Porque muchas veces ese bipartidismo que nos vulnera a todas y todos, de repente se convierte también, al igual que la relación colonial, que eso veo también que el secretario de Justicia no lo hizo, pero en la reunión, un poco en el tema de la pena de muerte, dejó saber, aquí en Puerto Rico estamos bien, el problema es Estados Unidos, ¿no? Y también allí en la reunión se le dijo saber que no era tan fácil. Entonces, un poco, Annette, si pudieras hablar desde el punto de vista de la comisión, cómo se puede percibir cuando un representante de un gobierno se escudan, ¿verdad?, de esa manera, de los planteamientos, ¿verdad?, de violaciones de derechos humanos. Sí, bueno, no es sorpresa que los comisionados llamaran a cuenta al Estado en varios puntos. A mí me sorprendió, aunque lo he visto antes, pero para esta audiencia me sorprendió muy positivamente que los comisionados estaban bastante informados. Sabían de antemano, habían estudiado bien los temas y sabían a dónde ir, sobre qué coyunturas ellos querían preguntar, ¿no? El estándar que aplica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no va a depender de la legislación local o de la legislación federal. El estándar que aplica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la normativa internacional de protección de derechos humanos. Desde esa óptica es que ellos van a evaluar el cumplimiento de un Estado con sus obligaciones, tanto de prevenir violaciones a derechos humanos como de garantizarlas, protegerlas y repararlas. Por eso, la discusión entre si lo que aplica es la ley local o la ley federal tiene muy poca mella en este tipo de foros. Ambos gobiernos locales tienen, el gobierno local y el gobierno de Estados Unidos, ambos son responsables de las violaciones de derechos humanos que se dan en este territorio y ambos tienen que responder, y eso fue lo que vimos en el día de hoy. ¿Y algo más que quieras reaccionar de la audiencia? Bueno, hay muchos puntos que no se pudieron tocar, obviamente, como dijimos, por la falta de tiempo. Pero es importante dejarles saber que aquí se han estado trabajando por más de un año diversos informes. Se ha levantado información, data que ha sido analizada por las organizaciones de derechos humanos que trabajaron en los informes y también a través de entrevistas a proveedores de servicios, a expertos en las distintas áreas. Se ha hecho un trabajo realmente de una gran magnitud. El informe de mujeres tiene sobre 70 páginas y el de la comunidad LGBT también. Tenemos el informe de niñez, otros tantos. O sea que estamos hablando de que el esfuerzo para poder hacer estas denuncias creo que teníamos 3 minutos para cada tema. Realmente hay mucha información que se queda afuera. Hay unos puntos que a mí me gustaría traer a colación. La Comisión Interamericana sí está muy interesada en el tema de acceso a la información. Ya lo vimos que uno de los comisionados trajo ese punto. Y en nuestra investigación, en nuestro proceso de metodología para investigar todos los temas, una de las de los indicadores que tomamos fue precisamente si la población en general tiene o no acceso a cierto tipo de información. O sea, no nos quedamos solamente con levantar la data de parte de proveedores de servicios o de víctimas o de organizaciones que ya han trabajado con estos temas, y tampoco nos quedamos con las estadísticas oficiales lo que existe, sino que hicimos el trabajo de solicitar formalmente información al Estado en todos los temas, con la idea de tener realmente una respuesta específica al tema de acceso a información en los 5 temas que se trataron. Y lo que nosotros encontramos es que en Puerto Rico hay límites grandes, o sea, hay grandes barreras para acceder a la información en general. Por un lado, lo que se pudo tocar así en la audiencia, que Yanira Reyes comentó, que es el tema de la falta de recopilación de información estadística segregada por indicadores de sexo y otros. Pero por otro lado, aún con la información que tiene el Estado, encontramos que usted la pide formalmente y es bien difícil que se la den. Y eso es un problema serio para nosotros evaluar
ciertamente si la política, o sea, el Estado, si no recoge la data, no tiene manera de analizar su política pública y desarrollar respuestas adecuadas a los problemas. Y por otro lado, la información está siendo invisibilizada o no se le está permitiendo a la población acceder a ella. ¿Ahora qué? O sea, sería esa la pregunta. Anet, de nuevo, desde el punto de vista de la comisión, yo creo que las personas, ¿verdad? Y lo he recibido preguntas sobre eso, ¿qué debemos esperar de la comisión una vez que ya la audiencia ha pasado? Y quiero preguntarles también a los compañeros, al compañero y a las compañeras que están aquí, desde sus organizaciones, ahora qué, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en cuanto a la audiencia y cómo ustedes creen que podemos utilizarla, ¿verdad? Para adelantar lo que nosotros pues estamos trabajando todo el año 24 horas al día. Bueno, pues esta audiencia temática, como ya se dijo, es un paso gigante, es un evento histórico. La audiencia queda grabada. Para aquellos que no la pudieron ver en vivo, va a estar grabada y es accesible en la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.org. Y la audiencia como tal, en sí misma, como pudimos ver, tiene un valor increíble, porque es la primera vez que vemos en un foro internacional que se sienten en la misma mesa las organizaciones de derechos civiles frente a frente con el Estado y que el Estado tenga que responder al momento, públicamente y quedar en récord. A mí me sorprende varios de los puntos que mencionó el secretario de Justicia, en muchos aspectos aceptando, haciendo un mea culpa sobre algunas de las denuncias que se presentaron. Por otro lado, ignorando otros puntos por completo. Pero esa respuesta y falta de respuesta del Estado queda para récord público nuestro, ¿no? Así que la audiencia como tal tiene un gran valor. Aparte de eso, ante la misma Comisión Interamericana tenemos otras opciones que vamos a seguir explorando, que incluye desde la posibilidad de seguir presentando casos contenciosos, ya demandas internacionales en contra del Estado sobre estos diversos temas, o presentar solicitudes de medidas urgentes de protección, que es una especie de interdicto internacional donde la Comisión ordena al Estado a detener ciertas prácticas que son violatorias de los derechos humanos de ciertas poblaciones. Y también seguir pidiendo a la comisión que a lo mejor en algún momento venga y visite Puerto Rico. Para que ella misma pueda recoger información local sobre las violaciones a los derechos humanos. Así que nos quedan otros mecanismos ante esta comisión que estamos explorando para no dejar aquí el tema de las denuncias sobre violación a los derechos humanos. Y ya se solicitó en la misma audiencia esa visita, y también que el tema de Puerto Rico, que ha sido invisibilizado realmente en ninguno de los informes que rinde Estados Unidos, ya sea ante los cuerpos de Naciones Unidas o ante la misma comisión, o los estudios que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se trata el tema de Puerto Rico de forma particular. No aparecemos en ninguna parte. Y nosotros estamos solicitando a la Comisión que en sus informes, ya sea del tema que sea sobre violación de derechos humanos, incluya un apartado específico sobre la situación de Puerto Rico. Y eso se solicitó hoy y esperamos que en sus próximos informes podamos ver ese análisis particular sobre la situación de nuestro territorio. Ahora empiezo, Marilyn. ¿Digo yo? Sí. Bueno, pues ahora. Yo creo que una de las cosas que es bien importante resaltar es que en términos de la agenda por los derechos de las mujeres o los derechos de las comunidades LGBT, pues hay una agenda definida aún desde antes de la audiencia. Y la audiencia lo que nos da es una herramienta bien importante para, aprovechando las contestaciones, la buena voluntad que presentó el gobierno y todo ante la comisión, utilizarla como un pie forzado en las próximas acciones a seguir. Ahora, es importante resaltar que hay algunas de las acciones que se mencionaron en la contestación del secretario de Justicia que tenemos que mirar con cuidado. Por ejemplo, cuando él menciona que hay agencias gubernamentales que están trabajando por los derechos humanos de estas comunidades vulnerables, uno de los análisis que se impone es cuán efectivas están siendo esas agencias y cuántos responden a una agenda de derechos humanos.
Tenemos, por ejemplo, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que ha recibido duras críticas del movimiento de mujeres, y tenemos otras agencias gubernamentales, inclusive la propia Comisión de Derechos Civiles, que pudiera estar más activa en la defensa de los derechos civiles de las personas de nuestra isla. Así que uno de los compromisos que pudiera asumir el gobierno y que pudiera exigírsele en este momento es que si realmente quiere cumplir con los derechos humanos de las comunidades LGBT, de las mujeres y otros sectores vulnerables, active eficientemente cada una de sus agencias gubernamentales que están recibiendo presupuesto y que tienen mandato de ley para proteger los derechos de todas y de todos. Por otra parte, mencionaron un comité multisectorial para trabajar con la violencia hacia las mujeres. Eso es un comité multisectorial en el que inclusive habemos organizaciones de la sociedad civil, está Proyecto Matria, Coordinadora Paz para la Mujer y la Red de Albergues. El producto final de esa comisión, de ese comité multisectorial, bueno, para mí en este momento es impredecible todavía porque apenas está comenzando y es algo que yo siento que pisa y no arranca. Vamos a ver cómo nos va en los próximos meses. Ahora, una de las cosas interesantes del trabajo de la comisión o del comité multisectorial es el hecho de que el enfoque primordial desde el principio fue violencia doméstica. Y es una de las cosas que las que somos portavoces de grupos de mujeres o de derechos humanos, sabemos que tenemos que ya comenzar a ampliar esa visión sobre los derechos de las mujeres, porque por lo menos en Proyecto Matria nosotras estamos convencidas que mientras haya una situación de desigualdad, vamos a seguir siendo vulnerables a la violencia. Y eso incluye la pobreza, la falta de derechos sexuales y reproductivos, falta de acceso a la vivienda. Así que esa respuesta gubernamental de mencionar un comité multisectorial es algo con lo que hay que trabajar intensamente para aprovechar el momento histórico en el que estamos. Y en cuanto a los derechos LGBT, bueno, tenemos proyectos en la legislatura esperando aprobación. Tenemos un caso en el Tribunal Federal que se supone que esta semana el gobierno de Puerto Rico conteste formalmente sobre el matrimonio igualitario, pero si se fijan, el tema trans apenas fue tocado en la contestación gubernamental, a pesar de que en el informe que presentó Puerto Rico tiene una gran importancia, tiene un gran peso. ¿Por qué? Porque es una de las comunidades que todavía siguen siendo aún más excluidas dentro de las comunidades LGBT y con la cual todas y todos tenemos una deuda en este momento. Así que gran parte de los elementos de la petición en el tema LGBT incluyeron el tema trans y es algo a lo que evidentemente tenemos que darle seguimiento. Viendo lo de plantea el secretario de Justicia, ¿verdad? Que hay muchos organismos, habló de 5 sombrillas de gobierno que protegen los derechos de diferentes grupos, pero estamos viendo también cuáles son las políticas que se están discutiendo últimamente, ¿verdad? A nivel de gobierno, cómo eso nos va a afectar. Si vemos el impacto que hubo bajo la Ley 7 en Puerto Rico, vimos el desmantelamiento de áreas de gobierno, de agencias públicas que eran bien importantes en dar unos servicios que vulneraban los derechos humanos de las personas y que impactó en el tema de la feminización de la mujer, ¿verdad? De la pobreza, en el tema también del Departamento de la Familia, la intervención con los niños en el Departamento de la Familia. Vimos las estadísticas que se ocultaron sobre el tema de violencia hacia los niños, el tema de maltrato. O sea, lo que tenemos que mantenernos alerta, ¿verdad? De cómo entonces ellos hablan de una cosa y vuelvo al tema de la contradicción de parte del gobierno, de supuestamente una política pública existente cuando se está moviendo hacia otras áreas que nos van a vulnerar más. O sea que mi petición y creo que todas las organizaciones nos tenemos que mantener siempre alerta. No podemos confiar, ¿verdad? Lamentablemente, cuando veamos una buena voluntad, pero una buena voluntad de que vaya más allá de una ley firmada, que vaya más allá de eso, ¿verdad? Que haya una acción verdadera, entonces podríamos decir que estamos trabajando de verdad por el bien del pueblo de Puerto Rico. A nivel de Amnistía Internacional, nosotros seguimos vigilantes. Nosotros a nivel del informe que se trabaja a nivel mundial, ¿verdad? La situación de Puerto Rico se recoge y creo que el secretario de Justicia y el señor David Bernier no entendían la importancia de estar ante un organismo internacional como estaban allí representados. Esa participación, no entendían el valor y la fuerza que tiene eso. O sea que nosotros a nivel de sociedad civil debemos mantenernos trabajando desde esa perspectiva y colaborando, ¿verdad? Dentro de los espacios que se den de colaboración, pero siempre exigen de manteniendo siempre, como dice Amarilis, ¿verdad? De que tenemos que tener ese ojo avisor de que se cumpla con todos los derechos. Muchas gracias. Yo creo que hay quizás 3 cosas muy positivas que podemos sacar de esta vista. Primero, yo creo que también podemos decir, caramba, puede ser que haya algunos puntos de acuerdo entre las organizaciones de derechos civiles y derechos humanos en Puerto Rico y los diferentes gobiernos que pasen. Vamos a ver cómo podemos explotar esos puntos de convergencia y echarlos hacia adelante, porque
de alguna manera yo creo que también desde acá tenemos que trabajar en esas diferentes áreas. Cuando hay que dar la lucha de frente, se da la lucha de frente. Y cuando podemos caminar de la mano, caminamos de la mano, porque siempre vamos a estar adelantando lo que estamos defendiendo. Ahora, hay otras dos cosas que ciertamente yo creo que llaman muchísimo la atención. Primero, en términos del caso del tema de pena de muerte. Número uno, la falta de reacción del gobierno local, pues realmente a nosotros nos puede decir de alguna manera como que no hay un interés, como que no se quiere trabajar ese tema. O el tema se resolvió en el 52 con la Constitución, y eso no es un problema nuestro. Entonces, probablemente nosotros tenemos que reenfocar un poco las luchas que estamos llevando internamente, más allá además del activismo, que es siempre muy importante. Nosotros logramos como grupo, como movimiento, se logró en el 2006 que el entonces secretario de Justicia le diera una instrucción a todos los fiscales de que cuando un caso se comenzara a hacer una investigación por el gobierno local y se entendiera que ese caso podía ser un caso de pena de muerte a nivel federal, ese caso no se le iba a entregar al gobierno federal para evitar que hubiese algún tipo de proceso de pena de muerte. Ahora, con los últimos dos gobiernos, hemos visto todo lo contrario. Ese memorando de entendimiento es: mientras más jurisdicción le entrego, mejor. Mientras más me lo saque yo de las manos, mejor. Y en ese sentido yo creo que tenemos que trabajar entonces para ver cómo vamos a tratar ese tema de pena de muerte localmente. Sin embargo, entonces este es el último punto, a nivel internacional. Vimos que hay un interés real, genuino y fuerte de la comunidad internacional con este tema. Yo vengo trabajando hace varios años el tema a nivel internacional, en organizaciones internacionales, en congresos mundiales, y el interés del caso de Puerto Rico siempre ha sido tremendo por esa cosa tan ilógica de que nosotros como nación hemos entendido que no vamos a aplicar la pena de muerte y una nación adicional no las impone. Así que yo creo que mientras se puedan seguir abriendo los espacios, como se hizo en esta vista, para continuar denunciando al gobierno de los Estados Unidos en su imposición sobre la pena de muerte en Puerto Rico, así hay que hacerlo. Así que yo creo que esas tres áreas son fundamentales para nosotros. El área internacional por la imposición, el área local por la indiferencia. Pero además de eso, entonces, también ese activismo que tenemos que seguir teniendo entre todos nosotros y nosotras, y de la manera en que podamos involucrar al gobierno para caminar juntos. Bueno, todos ellos y ellas han mencionado aspectos que nos aplican, ¿verdad?, a todos los temas que se presentaron allí. Primero, el darle el seguimiento a nivel internacional, como indica Annette, de qué podemos esperar de este proceso, qué otras gestiones se van a hacer. Así que esa colaboración entre los grupos, que ha sido también histórica en términos de los temas tratados, la cantidad y la diversidad, y por la extensión del tiempo que se han estado trabajando. Así que hay que dar continuidad. En términos del área de educación especial, Lina Torres, que es la que presenta, pues no pudo entrar en cada uno de esos detalles, ¿verdad?, de qué es lo que se está requiriendo, pero básicamente entre todas las peticiones que se hacen un llamado al gobierno federal, que son los que dan el dinero a los estados, los territorios para dar estos servicios, de que tiene que ser más activo al momento de asignar los fondos. Debe haber una monitoría mucho más cercana a la situación, a la realidad puertorriqueña, en este caso, ver qué está sucediendo en el caso para poder evaluar esos servicios y entonces poder hacer unas exigencias más específicas al Departamento de Educación a cambio de los fondos que se le brindan. Y los estudiantes de la Universidad de California de Santa Clara, de la Facultad de Derecho, han estado trabajando con unas propuestas muy específicas para ir a distintos niveles jerárquicos dentro del gobierno federal. Así que eso, lo que vemos es que esto pues es el comienzo de una serie de acciones, tanto internacional como a nivel del gobierno federal. Y aquí a las organizaciones, Carmen, tú que estás ahí escuchando estas expresiones del secretario de Justicia, de que hay que ver que hay 35%, 30 y algo por ciento que vamos a ver qué vamos a hacer con ellos porque no deberían estar registrados o determinados elegibles, pues llama a lo que dice Kevin, la participación de todos los sectores, porque pues
lo que podemos ver es que va a venir una gran ola de intentos de excluir estudiantes de ese registro y que con la presión que tienen pública y también presupuestaria, ¿verdad?, de que de mover eso hacia adelante. Así que hay que estar muy pendientes desde muy aquí, aparte de las reuniones con el secretario y todas las gestiones que se hacen dentro del pleito de clase, observar cómo se va a tratar ese asunto, que no represente otra violación, ¿verdad?, otro maltrato a los estudiantes, a las niñas y niños del programa de educación especial. Gracias. Yo quería añadir a lo que han dicho, es que, ¿verdad?, que como he tenido la oportunidad de ser parte del proceso y estar escuchando a los compañeros y compañeras, puedo decir que hay 3 asuntos en particular que saltan a la vista, que es como la cuestión de género, de raza y la pobreza que estamos viviendo en este país, atraviesan todas estas violaciones, ¿no? Y eso es importante y por eso estoy muy satisfecha porque se habló de las políticas de austeridad, ¿verdad?, que el gobierno está implantando, porque estas son las personas, ¿verdad?, esto es de lo que se está discutiendo ahora mismo el país, no nos podemos desentender de esa realidad, de esas discusiones que se están dando, la gente está en la calle, y cómo eso se relaciona con las violaciones de derechos humanos. Este es el Estado, ¿verdad?, por eso es que es bien importante un poco liberarnos de eso de que el gobierno tal o la administración tal, porque en realidad hay una línea que continúa unas políticas que sí tienen un efecto directo en cómo se violan nuestros derechos humanos, y eso siempre lo tenemos que tener bien presente, y lo digo porque al Estado reiteradamente le estamos exigiendo esa mirada transversal, y creo que esta ha sido una buena oportunidad para sentarnos todos y todas en una mesa, ¿verdad?, grupos que no necesariamente trabajamos todos los días juntos, a pesar de que algunas de nosotras tenemos muchos sombreros y sí estamos en distintas organizaciones, pero en realidad institucionalmente a veces no hay un plan de trabajo, y yo creo que esta oportunidad ha sido única para nosotras y nosotros también como defensores, porque lo estamos viendo, ¿no? Y ojalá sea uno de muchas otras instancias en las que podamos trabajar en conjunto. Aprovecho para agradecer nuevamente a la clínica dirigida por Anet, a las clínicas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, de Santa Clara, a todas las organizaciones que han sido parte de este esfuerzo. Muchas gracias a la Universidad Interamericana, que nos ha dado de todo, ¿verdad?, todo el apoyo del mundo, a Microjuris por estar transmitiendo este panel y también por ayudarnos con la difusión de la audiencia. Les invito a todas y todas que utilicen sus redes sociales, que compartan la audiencia, que como ya les dijo Anet, va a estar disponible en sus páginas, en sus blogs, porque es importante que la gente en Puerto Rico sepa que esto pasó y que va a tener una repercusión en el futuro para el bienestar de todas y todos. Muchas gracias.